Debemos a Costa. Ramiro de Maeztu. 1. El ideal de la escuela y la despensa. Debemos a Costa la posibilidad de que los futuros partidos políticos de España lleguen a tener por contenido la escuela y la despensa, de que se conviertan en instrumentos de ese ideal. En otras palabras, debemos a Costa la posibilidad de que los partidos políticos de España se emancipen algún día de sus personalismos y de sus formalismos, las dos maldiciones que les esterilizan, y al adoptar por contenido la escuela y la despensa, se conviertan en brazos de Dios en la tierra celtibera. ¿Y esto se lo deberemos todo a Costa? No solo al estudiante solitario de antes de 1898, sino al político posterior al desastre. No solo a sus aciertos, sino también a sus desaciertos. No solo a sus estudios severos, sino a sus imprecaciones coléricas. No solo al sabio, sino al demagogo. No solo a lo que hay de firme y constante en su labor, sino a lo que hay de versátil y de contradictorio. Lo que hay de fijo en toda su vida es el ideal de la escuela y la despensa. Lo mismo en la agitación política realizada a partir de 1898, que en el trabajo científico y literario que la había precedido. En su visión del problema de España como problema de escuela y de despensa, de cultura y de economía, no hay vacilación ni incertidumbres un solo momento de su vida. En sus días de pesimismo, llega a veces a querer cambiarnos hasta la base étnica. De lo que nunca duda es de su fe en la escuela y en la despensa. Nunca hizo otra cosa. Nunca se propuso otro ideal que el de fomentar en España la escuela y la despensa como procedimiento de europeización. Parece se ha dicho recientemente que el ideal europeizador y los métodos de la escuela y la despensa eran cosas recientes en Costa. No es así. Son toda su vida, desde el momento en que, pensionado por la Diputación de Huesca, visita la Exposición de París en 1867 y permanece en Francia 2 años, aun después de que se le agota la pensión. Esa visita a París es el hecho central de la vida del muerto. Allí se da cuenta de la inferioridad de nuestra cultura y de nuestra riqueza, y desde ese momento hasta la hora de su muerte no piensa, sino en la escuela y la despensa. Toda su obra de sabio es escuela y despensa. Esta afirmación parece, a primera vista, intrépida, cuando se piensa en la diversidad de los estudios a que consagró Costa sus años de bibliotecas. Pero al través de esa diversidad, la unidad interna es tan patente como al través de la diversidad de sus opiniones políticas. Como sabio fue Costa geógrafo y agrónomo, por una parte. Al través de sus estudios de las estepas, los montes y los valles de España, de política hidráulica, de política forestal y de crédito agrícola, es notorio, aun para el más ciego, el ideal de la despensa. Costa se ha encontrado en Francia con una tierra más rica y mejor cultivada que la tierra natal. He ahí la razón de ser de su geografía y de su agricultura. Investiga el medio físico de España al objeto de formular, como formuló después, su plan de enriquecimiento, que busca, al propio tiempo, en sus estudios jurídicos, históricos, y de poesía popular española, y mitología, y literatura celtohispanas. Aquí es también obvia la respuesta. Costa busca en la historia, y en el derecho consuetudinario, la psicología del pueblo de España, como fundamento de la escuela, porque en su tiempo dominaba la dirección histórica y psicológica en la pedagogía europea, del mismo modo que actualmente domina la dirección lógica. No fue Costa la historia por espíritu tradicionalista y de admiración al pasado, sino para sorprender y fijar el ideal político del pueblo español, como dice bien claro en su mitología. Nunca creyó, como muchos historicistas, que la salvación consiste en el retorno al pasado. Su discurso sobre el porvenir de la raza española, de 1883, a mi juicio, el más elocuente que se ha pronunciado en lengua de Cervantes, es, ante todo, una apología abrumadoramente fervorosa de la civilización moderna. Recordad las líneas finales de su cíclope párrafo central: España ha llegado antes que nadie a América, y solo ha dejado odios a África, y se ha dejado destronar por Francia.
Asia y Australia, y se ha aprovechado de sus trabajos y conquistas Inglaterra, como si nuestro pueblo hubiese nacido para ser una demostración viviente de que la vida no es sueño, sino actividad y movimiento y lucha. Que el sueño es retroceso e ignorancia y estancamiento y muerte, y que los pueblos que se duermen en medio del día, cansados a la primera etapa, despiertan en medio de la noche, como las vírgenes fatuas, con las lámparas apagadas, y llegan tarde a las puertas, cerradas ya, del soberano alcázar donde se celebran los desposorios del mundo antiguo con esta espléndida civilización moderna. Costa buscó en la historia la materia psicológica en que debía suscitar la civilización moderna. Tenía razón, porque quien quiera la filosofía sin la historia quiere un templo sin santuario. Que dijo inmortalmente Hegel. Probablemente buscó en la historia Costa más de lo que la historia podía dar de sí, porque la historia, que nos da la materia, no puede darnos la orientación. La orientación nos la da la moral, y la luz de la moral hemos de pedírsela a la lógica, en que, a su vez, se comprende la historia como base, ya que no como norte. Pero la orientación de Costa se había fijado definitivamente en 1867, y se llamaba Europa. Nosotros, descendientes de los arios, escribe en el artículo en que anatematiza la influencia ejercida en nuestras leyes por el pueblo árabe, pueblo que no ha hecho ningún progreso político, que no conoce el sentido de esas palabras: libertad, democracia, ciudadano, soberanía popular, elecciones, poder, autonomía municipal, etc. Por eso nos predica en 1898 la escuela y la despensa. No ha hecho otra cosa en su vida anterior. Lo que le horroriza realmente en 1898 no es la derrota, ni la pérdida de las colonias, sino el enterarse bruscamente de que los políticos no han comprendido su ideal. Por eso no nos excita al desquite, sino a luchar por la escuela y la despensa. No era político. Había vivido vida de estudio. No podía conocer a sus contemporáneos, ni sabía manejarlos personalmente, como no suelen saberlo los hombres de gabinete. Buscó a ciegas un instrumento político que sirviera su ideal de escuela y de despensa. Primero entre los agricultores, después entre las clases neutras, luego entre los intelectuales. Quiso hacer una liga, más tarde un partido neoliberal, después se fue con los republicanos. Al fin se desengañó hasta de los mismos republicanos. Sus últimas palabras coherentes, las pronunciadas ante los periodistas madrileños en 22 de enero, revelan cierta esperanza en que la parte sana del ejército ponga término a la francachela del presupuesto nacional y lo encamine al desenvolvimiento de la riqueza pública y de la cultura nacional y a lograr una recta administración de justicia. Muere buscando nuevos instrumentos para la escuela y la despensa, pero el contenido del ideal es siempre el mismo. Se ha dicho recientemente que la labor de Costa posterior a 1898 ha sido estéril, porque no ha logrado crear un instrumento político ni engendrar una obra positiva. Hay algo de verdad en esto. Costa no había nacido para escultor de pueblos, porque fue su genio el de esculpir ideales. Pero, ¿cómo negar que Costa ha transformado el contenido de la política española? Pensad en las ideas que vivíamos antes de 1898. Discutíamos el federalismo y el centralismo, la monarquía y la república, el alfonsismo y el carlismo, la evolución y la revolución, formas, siluetas, sombras, fantasmas. Algunos intelectuales se daban cuenta de que lo importante no era el problema formal, sino el contenido de la política. Mas para que el pueblo llegase a concebir un ideal de cuerpo y de substancia, era preciso que algún intelectual saliese de sus libros para hablarle de la escuela y la despensa. Esta es la obra de Costa, la de sus estudios, y la de su agitación. ¿Quién habría infundido en nosotros, periodistas y políticos de segunda fila, el ideal de la cultura y de la economía, si no hubiera salido Costa de sus libros? Es verdad. Subsisten aún los antiguos instrumentos políticos con sus hueros formalismos ideales.
Los políticos no se han enterado de lo que era central en Costa. Le han tomado lo accesorio. La política quirúrgica, el cirujano de hierro, el antioligarquismo, el calzón corto. Aún después de Costa, y por no haberse enterado de lo que Costa significa, han surgido partidos regionalistas, que son también partidos formalistas. Pero las viejas disputas, como los viejos personalismos, están muertos, desde el punto de vista del calor popular. Los políticos serán personalistas, pero el pueblo no volverá a poner sus ojos en un Prim, ni en un Riego, ni en un Ruiz Zorrilla. Aún se debaten cuestiones de forma, porque no hay manera de cambiar en 10 años la tradición ideológica de la política de un pueblo. Pero el porvenir es del político que sepa hallar en Costa su ideario. Como de momento pertenece la influencia espiritual a aquellos escritores que más se han penetrado de la necesidad de atender a la despensa y a la escuela, el ideal de Costa. 2. La conciencia de Europa. Debemos a Costa la conciencia de que hay algo permanente en Europa que no existe o no perdura en nuestra patria española. En otros términos, debemos a Costa la conciencia de que Europa es un problema que todo español culto ha de plantearse para hallar solución al problema de España, ya que solo es problema España comparada con los países de Allende el Pirineo. No, si se la compara con los de Allende el Estrecho. No podríamos decir que Costa ha resuelto este problema. Pero sin que Costa lo hubiese planteado, seguiría siendo imposible resolverlo. Tampoco podríamos decir que haya sido Costa el primer español que ha visto algo fundamentalmente distinto en los países del centro y norte de Europa. Y a Felipe II, cuando era príncipe regente de España, se dio perfecta cuenta de que eran más ricos, y los hombres de Carlos III dieron el paso adelante de hacerse cargo de que eran más ricos, porque eran más cultos. Pero Costa ha hecho vibrar la palabra Europa en la conciencia de las multitudes. A Costa debemos que sea Europa un ideal, y no meramente una expresión geográfica. Recientemente se ha escrito, nada menos germánico, menos británico, menos francés, menos europeo, en una palabra, que el pensamiento y el estilo de Costa. Ello podrá ser cierto, pero ningún español ha puesto más empeño en enterar a sus compatriotas de que hay algo en Europa que nos debemos asimilar a toda prisa, so pena de morir. He aquí mi ultimátum, el dilema en que os encierro. Os europeizáis por vosotros mismos, gradualmente, suavemente, conforme al genio de vuestra raza y a vuestras tradiciones. Os europeizarán los europeos mismos, pero a palos y cobrándose el servicio en millones de libras, o de francos, en ventajas comerciales, en ciudades o en territorios. Reconstrucción y europeización de España. Programa para un partido nacional, se titula el libro, que contiene, juntamente con la memoria sobre oligarquía y caciquismo, su programa político. El problema lo plantea de modo especial, en su reconstrucción y europeización, página 136. Mirado el mapa de la península en relación con los países limítrofes, se observa que por un lado toca a Francia, y por otro a Marruecos, pareciendo así como una tierra flotante entre Francia y África. Pues esa situación que corresponde a su geografía, corresponde también a su economía, y aún pudiera decirse que también a su civilización. No somos Marruecos, pero tampoco Francia. Somos un término medio entre las dos. En su modo temporal, lo plantea más enérgicamente en el capítulo de oligarquía y caciquismo, en que afirma que nos hemos quedado en el siglo XV, afirmación corroborada por los que después han mantenido que por nosotros no ha pasado ni el Renacimiento, ni la Reforma, ni la Revolución. Elecciones y Parlamento, he dicho, de siglo XV, tribunales de siglo XV, escuelas de siglo XV, agricultura de siglo XV, universidades de siglo XV, caminos de siglo XV, higiene de siglo XV, clero de siglo XV, labriegos de siglo XV, clases directoras de siglo XV. La escuela y la despensa como métodos, Europa como ideal. He aquí, no solo la predicación política de Costa, sino toda su vida cultural. Españoles, sí, pero europeos,
nos dice en el segundo manifiesto de la Liga de Productores que la historia de España tome nuevos rumbos, sustituyendo la actual orientación de África por la de Europa, y si no sabe, o no quiere, que la historia de España cese, añade en el tercero. Reformar nuestra psicología y nuestra geografía, pide en el cuarto. Contener el movimiento de retroceso y africanización, clama en el discurso de la Unión Mercantil. Los gobernantes parecen haber olvidado que somos blancos, y que confinamos con Europa, dice en el mensaje de la Cámara Agrícola del Alto Aragón. Es necesario, dijo en el primer manifiesto de la Liga, que el hombre no sea sacrificado, ni siquiera temporalmente, al patriota. Queremos ser ciudadanos de una nación civilizada y libre, en el discurso de la Unión. Mientras quede en pie esa forma de gobierno por los peores, no habrá tal nación europea, repitió en la memoria sobre oligarquía. Al término de esa información, proclamó que el pueblo español siente ya nostalgia de Europa. Pero, ¿hay posibilidad de recorrer las obras políticas de Costa sin tropezar a cada página con la palabra Europa? Y no solamente en las escritas a raíz del desastre, aunque suya sea aquella exclamación, el día afrentoso de Cavite y de Santiago de Cuba, en que despertamos como de un letargo, en plena desnudez, viendo que no teníamos nada, en que caímos en la cuenta de que los españoles no teníamos patria, de que España no era más que una proyección de Europa sobre un lienzo, algo como lo que dijo Oscarrón, soy la sombra de un lacayo, con la sombra de un cepillo, cepillando la sombra de una carroza. La preocupación de Europa se encuentra igualmente en sus trabajos anteriores. En la mitología, tiene forma de paralelo entre el espíritu de nuestro pueblo y el de los otros, o de queja contra la pobreza de nuestras investigaciones filológicas. En su colectivismo agrario es un lamento contra la falta de elevación científica de nuestras teorías. Todos sus estudios agrícolas se basan en esa preocupación de Europa. Hasta su teoría jurídica de lo consuetudinario se fundamenta en el hecho de Europa, ya como ideal, ya como imposible. Lo central en su discurso sobre el porvenir de la raza española, que remonta a 1883, lleva por título, Carácter español, una ley de la historia de España. Necesidad de vencerla. Y esa ley consiste en haber iniciado tantas cosas, y en haber llevado a término tan pocas. A pesar de esta constante invocación del nombre de Europa, no puede encontrarse en Costa una definición tan concreta y categórica de lo que es Europa como la que posteriormente nos ha dado Ortega y Gasset al decirnos que Europa es precisión, exactitud, lógica y matemáticas, y la aplicación de la lógica y de las matemáticas, en todo lo posible, a los mundos del arte y de la moral, al derecho y a la economía, a la industria y al comercio, a la historia y a las ciencias naturales. No encuentro en Costa un concepto tan preciso sobre Europa. La diferencia que Costa establece entre Europa y África me parece ser más cuantitativa que cualitativa. Europa, en sus ojos, se mueve más, progresa más, cobra más fuerza, invade, amenaza. La diferencia substancial que Costa encuentra es de aceleración. En ella funda su acerto de habernos quedado los españoles en el siglo XV. Por ella se levanta Costa para excitarnos a que nos disparemos convalecientes en seguimiento de aquellos otros pueblos, etc. Ese supuesto de que se trata de una cuestión de más o de menos es el que hace trabajar como un cíclope desde 1867 hasta 1898. Diríase que quiere suplir en fuerza de energía personal la que echa de menos en su patria. La europeización es, a su juicio, cosa de energía, de laboriosidad, de tenacidad, de cantidad de trabajo, porque a Europa se le aparece, ante todo, como cantidad, más libros, más ferrocarriles, más comercio, más escuelas, más rendimiento. No se equivocaba, como tampoco al proclamar la necesidad de refundir al español en el molde del europeo, y la de la adaptación del régimen imperante en Europa a las condiciones especiales de nuestro país. Pero la mayor cantidad de trabajo no es tanto una causa como un resultado,
y la adaptación de Europa no debe partir tanto del conocimiento de las condiciones especiales de nuestro país como del conocimiento de Europa. Fácilmente se esclarecerá esta afirmación. Decimos que lo característico de Europa es la lógica y las matemáticas, Sócrates y Euclides, la exactitud, en una palabra. Europa, por ejemplo, es el binomio de Newton. ¿Qué es lo fundamental para el profesor que quiera enseñarlo a sus discípulos? ¿El conocimiento del binomio o el de sus discípulos? Es indudable que el conocimiento de sus discípulos les será muy útil, pero el del binomio les será indispensable. Así cree la nueva generación española haber llegado teóricamente a la solución del problema planteado por Costa, pero no habría llegado si Costa no lo hubiese planteado. Sin Costa, es posible que hubiesen aparecido al fin, en España, grandes lógicos y grandes matemáticos, y que con su aparición hubieran solucionado para lo porvenir nuestro problema, mediante la aplicación de métodos exactos a nuestra administración pública y de justicia, a nuestra vida jurídica y a nuestra producción. Pero sin la agresividad, sin la energía con que Costa nos habló de Europa, no nos daríamos hoy cuenta de que Europa es el mundo ideal del 2 y 2 son 4, y de que el problema de la alta cultura, que produce los adelantos y aceleramientos del progreso, es al mismo tiempo el problema español. Ahora creemos haber hallado a Europa, pero fue Costa quien nos lanzó a buscarla. 3. El patriotismo popular. Debemos a Costa la posibilidad de asentar actualmente el patriotismo español en los fines ideales de la humanidad, por haberlo asentado en el amor al pueblo. Le debemos, en primer término, la conservación misma del patriotismo en días difíciles, porque sin Costa la patria española se nos aparecería a la hora presente como un hecho, pero no acaso como un ideal. Pero esto lo vio bien claramente el propio Costa. Y nosotros decimos, escribió en el manifiesto tercero de la Liga Nacional de Productores, que el grito lanzado en el Centro Mercantil y Agrícola, de Zaragoza, ahogará el grito lanzado en el Teatro del Tívoli, de Barcelona. Porque si él no lo ahogará, el grito del Tívoli, de Barcelona, podría ser el grito de Baire de Barcelona. Costa surgió a la vida pública en los momentos críticos en que el pueblo de España necesitaba un ideal para no dispersarse. Hasta 1898, habíamos vivido en el recuerdo de las grandezas pasadas, y en la vaga esperanza de que las potencialidades de la raza, tal como la historia nos las mostraba, volverían a revelarse en breve ante el menor pretexto, ya con el triunfo final de Don Carlos, ya con el advenimiento de la República. Éramos los más de los españoles republicanos o carlistas, pero de un modo romántico y vago. Creíamos que con la República o con Don Carlos se arreglaría todo. Pero ni carlistas ni republicanos nos cuidábamos de los medios para realizar nuestros ideales. En 1898 no fracasaron solamente los partidos gobernantes. Fracasó el pretendiente Don Carlos por habernos empujado a la guerra con los Estados Unidos. Fracasaron los republicanos por no haberse opuesto a ella con la energía suficiente. Fracasaron las clases directoras, el ejército, la marina y la administración colonial. Fracasaron también las clases industriales, cuyos egoísmos habían sido motivo inmediato de la insurrección de Cuba. Fracasaron nuestros intelectuales y nuestros periodistas por no haber sabido informar al país de las probables consecuencias de la guerra. Es extraño que en Barcelona y en Bilbao se proclamara el fracaso de España. Al fin y al cabo, los barceloneses y los bilbaínos solo dijeron en voz alta y agresiva lo que decían los demás españoles en voz baja, condolida o sarcástica. Sobre aquel coro de voces destempladas se alzó, más destemplada que ninguna, la imprecación de Costa. Pero Costa no era solamente un poseído del demonio, sino que supo sacar de sus labios las palabras angélicas, la escuela, la despensa y la europeización, y por esas palabras quedó salvada idealmente España. No que supiéramos entonces a punto fijo qué cosa fuera Europa, ni cómo se llegaba a la realización de la escuela y de la despensa, sino que frente al grito del Tívoli había resonado en Zaragoza un grito más profundo, y desde entonces,
por encima de la torpeza de los políticos, de los intelectuales, y de las clases neutras, ha venido librándose una batalla ideal entre el grito del Tívoli y el de Zaragoza, y al cabo de estos años de polémica, podemos columbrar para lo porvenir la victoria de Costa. Costa vencerá sencillamente porque su grito era más humano, más universal y más rico de contenidos que cualquier otro grito que resonó en su tiempo. Solo en una ocasión dejó de ser humano su profundo patriotismo español. Fue en su discurso sobre el porvenir de la raza española. Yo no soy un guarismo, dijo. Yo soy un hombre de mi raza y de mi tiempo, y por esto aborrezco con toda mi alma a la raza inglesa, y si por alguna cosa tengo envidia a los que nacen ahora es porque ellos verán, y yo no, la primera guerra de España con la Gran Bretaña y la reivindicación de Borneo, de Gibraltar. Pero apenas se oyeron los aplausos, añadió. No aplaudáis este concepto mío, que puede ser efecto de una pasión de ánimo, necesitada de freno más que de acicate. Y he de decirlo. Antes que hombre de mi raza y de mi tiempo soy hombre, y como tal admiro y reverencio a la raza inglesa, la más ilustre de cuantas poblaron hasta aquí la tierra, la que más cantidad de labor sólida ha traído hasta ahora a la historia, la educadora más sabia entre cuantas ha tenido la humanidad. Su patriotismo era más universal, porque se dirigía al pueblo, y no se fundaba en las clases gobernantes ni en los parientes mayores ni en los señoritos de pueblo, como los partidos regionalistas. Su política de calzón corto no es solo una frase. Su hostilidad hacia la oligarquía y caciquismo no se expresa solamente en la memoria del Ateneo, sino que vibra con la misma fuerza al través del gigantesco trabajo acumulado en las páginas de su colectivismo agrario en España. No culpa a la falta de sentido moral de las clases directoras, que en este caso están constituidas por la plutocracia provinciana, del fracaso de las reformas colectivistas introducidas por Aranda y Campomanes. Tanto en los estudios históricos, como en la mayoría de sus estudios jurídicos, no busca Costa, sino al pueblo. Sus estudios ibéricos son un preliminar para el examen de la servidumbre entre los íberos. Su mitología y literatura celto-hispana son, a su vez, otro preliminar para un tratado de política sacado de los refraneros, romanceros y gestas de la península. Nunca llegó a escribirse este tratado. Probablemente era empresa imposible la de pretender extraer de las espontaneidades populares un tratado de política. Ese fue, ciertamente, uno de los grandes empeños de su vida. La abrumadora labor que representan su mitología, su derecho consuetudinario, sus estudios jurídicos, sus estudios ibéricos, su vida del derecho, está principalmente consagrada a buscar en el pueblo un sistema o un modo sistemático de administrar justicia, que supere en excelencia al de los legisladores. Hay momentos en que se cree haberlo encontrado. En sus estudios jurídicos, nos presenta al Cid Campeador como a uno de los grandes héroes del derecho. La ley, como la voluntad general, absorbiendo y anulando las voluntades particulares. El derecho, como una categoría eterna, inmanente en el entendimiento divino, ingénita en la naturaleza humana. Tales son las notas más robustas y sonoras con que España ha contribuido a la sinfonía universal del arte europeo. Esa epopeya lleva un nombre querido de los españoles, el nombre del Cid Campeador. Costa se equivocaba en su exaltación de lo consuetudinario y lo espontáneo. Lo espontáneo no puede ser lo justo, sino por casualidad. Pero si se equivocaba al buscar en lo popular un criterio certero de justicia, no en vano dedicó tantos años de trabajo a ponernos el pueblo nuestro delante de los ojos. ¿Acaso no creeremos en las virtudes místicas que en horas de entusiasmo atribuye a la raza? Pero tampoco en los defectos con que otras veces la moteja. En todo caso sus libros están llenos de calor y color populares. Al través de la historia, el pueblo español, desgobernado, desorientado, empobrecido por las guerras o la ociosidad de los señores, se nos presenta en las obras de Costa para reclamarnos la cultura, el bienestar y la justicia. En su España, es el pueblo, el hombre, el español de calzón corto,
el que nos habla para pedirnos la escuela y la despensa Costa, me dedicó 40 años de estudio y pensamiento. ¿Cuántos meses me dedicarás tú? Su España ideal es una España humana, que, al través de la economía, de la cultura y de la europeización, persigue la justicia. En su España histórica, no hay otro criterio de valoración que el bienestar del pueblo. Bueno a sus ojos es el gobernante que abate a los señores para exaltar al pueblo. Malo, el que obra a la inversa. Por eso no se le ocurre a la España de Costa pedir hegemonías de raza, ni aristocracias de casta, ni imperialismos de ciudad, de pueblo o de región. Su ideal es popular dentro de las fronteras y humano fuera de ellas. Y lo popular no es abstracción en su espíritu, sino que viste calzón corto, y habla en romance, o con refranes. Es verdad que Costa no llegó al pueblo. La ironía de las cosas, ha dado a España un gran demagogo que no ha logrado hablar al pueblo. Pero los libros de Costa han creado la posibilidad de un patriotismo popular, de un patriotismo en que se fundan las ideas de patria y de pueblo. Un patriotismo que se proponga fundamentalmente la educación y el bienestar del pueblo. Y la sola posibilidad de ese patriotismo popular sea bastado para contener los instintos centrífugos de las clases directivas, ya que no haya logrado todavía moderar sus egoísmos y perezas en la conciencia de sus deberes. 4. Una santidad que rectifica. Debemos a Costa un ejemplo de santidad activa que no se conforma con la vida personalmente austera, sino que se consagra toda entera a los demás en el esfuerzo y en el trabajo cotidiano. Pero le debemos sobre todo un ejemplo de santidad objetiva que llega al sacrificio de las opiniones más queridas y profundas cuando descubre su insuficiencia para solucionar el problema planteado. Debemos a Costa un caso de santidad que actúa y rectifica. Una rectificación profunda no es obra de santidad en aquellos ambientes donde se haya vencido el demonio del entercamiento y de la tendencia que nos impulsa a encerrarnos en nosotros mismos cuando nos sorprende alguna idea que no se armoniza con las demás ideas que llevamos dentro y que puede destruir nuestro edificio interno. ¿Acaso para un griego de los tiempos de Pericles era tan llana la curiosidad y las rectificaciones que la curiosidad lleva aparejadas, como lo es para nosotros el entercamiento y el rechazar con una frase punzante la idea que pudiera inquietamos, si le franqueásemos la puerta? Mas, por esto mismo, hay que ver en la profunda rectificación de Costa un ejemplo de santidad. La rectificación profunda de Costa no consiste en haber buscado en los productores, y luego en los intelectuales, y después en los republicanos, y últimamente en el ejército, los instrumentos necesarios para realizar su obra. Su rectificación profunda ha de encontrarse en el título mismo de su obra Reconstitución y Europeización de España. Ha observado Ortega y Gasset, otra vez Ortega y Gasset, pero, ¿cómo evitarlo? Que las dos palabras son antagónicas. Reconstituir es volver a ser lo que se ha sido, andar hacia atrás. Europeizarse es dar un paso hacia adelante, por lo menos hacia un camino diferente del que se ha seguido. Téngase en cuenta que Costa ha sido historicista toda la vida, que se ha pasado 30 años de trabajo en averiguar las costumbres y los refranes populares, en desentrañar el sentido jurídico del pueblo, y hasta en abominar de las doctrinas de gabinete por considerarlas de poco o ningún valor frente a las construcciones espontáneas del pueblo. Y, sin embargo, al resonar los cañonazos de Santiago y Cavité, el historicista Costa no se contenta con encogerse de hombros y decirnos todo esto nos ocurre por haber renunciado a nuestras tradiciones, por haber consentido la introducción en España de constituciones extranjeras, sino que nos lanza la palabra Europa, y por lanzarnos la palabra Europa, reduce a segundo término el valor de las investigaciones históricas y costumbristas a que ha dedicado la parte mayor de su existencia. Esta rectificación nos da la medida de la santidad de Costa. Solo que no podemos creer que el ideal europeísta surgió improvisadamente en Costa en las semanas del desastre. Aquí he de mantener, por creerlas exactas, las afirmaciones de que el corazón de Costa era su cabeza, y de que el hecho central de su vida fue el viaje a Francia en 1867.
Fue ese viaje lo que le reveló la distancia en riqueza y en cultura que separaba a nuestra patria del mundo europeo. Entonces vio lo que eran otros pueblos, y por haberlo visto, quiso que el nuestro fuera como ellos. En realidad, no fue Costa un historicista puro, sino en momentos impetuosos que le hacían ver en la historia lo que él ponía en ella. Lo que Costa buscó en la historia y en las costumbres populares, no fue tanto la historia y las costumbres mismas, como un procedimiento real y positivo de llegar a la europeización. Vio que los libros solo vivían en los libros, y en las cabezas de unos cuantos sabios, lo cual es verdad. Pero creyó que los sabios debían buscar en el pueblo mismo la manera mejor de gobernarle, lo cual ya no es cierto. El camino de la europeización, de la idealización de un pueblo, no consiste en que el sabio se haga pueblo, sino en hallar el modo, que está en la escuela y en la despensa, de que el pueblo se haga sabio, en la medida en que pueda hacerse sabio. Si Costa hubiera sido un historicista puro, no habría formulado en 1898 el ideal de Europa, que es el de hacer cosas distintas de las que veníamos haciendo. Los historicistas puros no rectificaron en 1898. No sé de ningún carlista significado que se hiciera liberal en esa fecha. Algunos se hicieron regionalistas y aun nacionalistas en Cataluña y en las Vascongadas. Pero esto no es pasar del historicismo celtíbero al europeísmo, que es también historicismo, pero de la historia universal. Esto es pasar de un historicismo peninsular a un historicismo más localizado todavía. Es inicial en Costa el hecho de que se lanzara al estudio de la historia para encontrar en ella un procedimiento para hacer a los españoles más cultos y más ricos. No fue a la historia para halagar nuestro amor propio demostrándonos que ya habíamos sido cultos y ricos, y que los valores culturales de España no tenían nada que envidiar a los de ningún otro país. Esto lo hicieron otros historicistas, los que no rectificaron ni en 1898. Fue a la historia, porque vio que a los labradores de Aragón llegaban menos riquezas y menos libros que a los de Francia, y quiso hallar en la historia y en la geografía las causas de esta mengua, en lo cual acertaba, y los remedios para evitarla, en lo cual no acertaba. Por debajo de sus investigaciones históricas, latía siempre el espíritu progresista, el noble espíritu progresista. Su error fue haber dado por resuelto lo que teníamos que hacer con España, y haber dedicado la vida a averiguar lo que era esta España que ha de transformarse. Creyó que para la transformación de los pueblos, era preciso que los sabios se adaptasen a ellos. Pero no es así como los pueblos se transforman, sino cuando llega a ellos una idea que surja de los sabios. Lo primero es que los sabios conciban esa idea. Lo segundo, que los propagandistas, los agitadores y los políticos vean esa idea, y la hagan sentir al pueblo. Y es función suya, y no de los sabios, la de ponerse en contacto con el pueblo, y adaptar la idea a sus orejas, para lo cual necesitarán conocerle. Y lo tercero es la transformación. La vida toda, entera de Costa, fue dedicada a la transformación de España. Es doloroso que sumergiese en la inercia de los hechos 30 años de labor. Probablemente habría llegado mucho más lejos de haber continuado en el camino que inició, con su teoría del hecho jurídico y rectificado después, sucesivamente, algunas de sus afirmaciones y doctrinas. Pero toda la vida, le animó el deseo de reformar a España. Nunca escribió con el propósito mercenario de adularnos. Supo vernos en nuestra incultura y en nuestra pobreza. Nos estimuló al trabajo. Vivió para nosotros. Y, finalmente, en suprema rectificación, nos lanzó a Europa. Apéndice. El corazón de Costa. Publicado en Heraldo de Madrid, el 31 de enero de 1911, unos días antes de morir Costa. Es verdad. En 1898, latió España en el corazón de Costa. Don Joaquín Costa fue nuestro corazón. Es nuestro corazón. Cuanto se haga por acelerar sus pulsaciones es labor nacional. Costa sufrió, lloró y se indignó por todos nosotros. Fue nuestro profeta. Es nuestro corazón.
Solo que en 1911 no podemos ya contentarnos con esta explicación. ¿Por qué fue Costa nuestro corazón? ¿Por qué lloró al tener noticias del resultado del combate naval en Cavite mientras el pueblo fue a los toros? ¿Por qué se alzó después contra los políticos mientras el país los siguió tolerando? ¿Por qué fue su voz precisamente la que nos habló más hondamente, la que tocó más células en nuestra masa cerebral? No vale hablar del corazón de Costa y abandonar el problema por resuelto. Esto es cosa de los conservadores. Conservador tiene que ser quien diga, como ha dicho un periódico, el vínculo que une a Costa con el pueblo, el destello que enciende en sus contemporáneos, el amor y la admiración hacia él. No es su inteligencia, con ser tan alta, ni su cultura, con ser tan inagotable, ni la austeridad de su vida, con ser tan acrisolada. Es su corazón. Esto es confusionismo, obscurantismo, visceralismo. Es atribuir al misterio del corazón lo que únicamente puede atribuirse a la claridad de la cabeza. Es empeñarse en buscar mitos. Es entercarse en el culto del Sagrado Corazón de Jesús. Es rodear la persona de Costa de una aureola, no para estudiar sus doctrinas, sino para desentenderse de ellas. Es enterrar en compasión admirativa el mejor instrumento político con que contamos en España. Es decirnos a los que estudiamos a Costa que nuestro héroe es tan bueno, que no hizo nunca más que tonterías, como el personaje de Galdós, y que no merece la pena de que estudiemos y critiquemos sus trabajos. Decir de Costa que es un gran corazón es una irreverencia tan grande como sería la de contestar a quien tal dice que camina en dos pies. Pues no faltaba más. Pero cuando se añade a su calidad moral, más aún que a su calidad intelectual, nos rendimos. No se dice ya una irreverencia, sino una tontería. La conciencia consiste en la comparación de unas posibilidades con otras. Si en 1898 fue Costa el corazón de España, fue sencillamente porque no había entonces otra conciencia más llena de posibilidades relativas al problema de España que la suya. Había quien conocía mejor la literatura española, pero este es solo un aspecto de España. Quien había estudiado más su economía, pero este es otro aspecto. Quien sentía más profundamente su tradición política. Quien se daba cuenta más exacta de su posición internacional. Quien había meditado más sobre el problema regional, sobre el de los pantanos, sobre el de los canales, sobre el de los transportes ferroviarios, sobre el de Marruecos, sobre el de los místicos españoles. Es probable que el tiempo rectifique juicios de su colectivismo agrario y de su derecho consuetudinario, pero no había en 1898 ningún español que hubiese estudiado más aspectos diversos del problema español. Su colectivismo agrario le había familiarizado con nuestra vida campesina y con las substancias de nuestra economía. Su derecho consuetudinario, con nuestro pueblo como sociedad. Sus estudios de africanista con nuestro problema internacional. Su devoción hacia Flores Estada, con lo fundamental de nuestras luchas políticas del siglo XIX. El estudio de la vida agrícola le había conducido al de la técnica de los pantanos, de los bosques y del catastro. El del derecho consuetudinario, al de la historia política y al del problema de la justicia. Por la conciencia del atraso agrícola, comparativamente al progreso de la agricultura, en otros países, se puso el problema de las escuelas. No era un niño en 1898. Contaba 52 años de edad y llevaba ya 30 recluido en el estudio, no tan solo por su vocación intelectual, sino hasta por la misma enfermedad que le entorpecía el juego de los músculos. Todos, o casi todos, sus estudios se referían a la vida pasada, presente o futura del pueblo español en sus aspectos múltiples. No era meramente un literato, ni meramente un historiador, ni meramente un pensador. Era el español que asociaba en su cabeza mayor número de datos aplicables al problema de España. He aquí la causa de que al plantear el desastre, el problema fuera su voz la que se alzó por encima de todas las voces. Es que sus ojos interiores vieron lo que no podrían haber visto los demás.
es que el desastre de Santiago de Cuba vibró en una conciencia donde vivían 400 años de historia de América, que la pusilanimidad del Tratado de París contrastaba en su espíritu con las figuras de los reyes católicos y del cardenal Cisneros, que el encogimiento geográfico de la patria caía sobre sus anhelos expansivos de africanista, que el quebranto económico de la derrota, con la incorporación de las deudas coloniales, significaba para su alma la desaparición del dinero que requerían sus planes de cultura y cultivo. Suprimid en Costa los estudios referentes a España que su espíritu había acumulado antes de 1898. Suprimid la España ideal que llevaba en la cabeza, y su dolor se trueca en lo que desearían verlo convertido los conservadores, en una queja irracional, en un lamento bien intencionado, en el estallido de un corazón sensible, en el alarido de una fiera herida. Pero el dolor de Costa fue dolor humano, y no animal. Su emoción fue contraste de realidad y de ideal. Lloró porque era idealista. Que los que no eran idealistas no lloraron. No lloró el pueblo, sino ante los repatriados. Costa vio los repatriados antes de que llegasen a los puertos. Llevaba en la cabeza medidas ideales, que no se le habían desvanecido en el contacto con las impurezas, precisamente porque había vivido más en bibliotecas que en tertulias. Sentir es comparar. Don Joaquín sintió más, porque en 1898 había más comparaciones en su espíritu que en el de ningún otro español. La obra de Costa es fuerza, señores, decidirse. Hay que hacer política y política masculina. Es preciso que dejemos de parecer una nación de mujeres, que no saben más que llorar y quejarse, que le piden el hijo, y lo da, que le roban el voto, y lo aguanta, que le quitan la finca, y se deja, que le ponen sobre los lomos la inmensa carga de parásitos, y la lleva mansamente como caballo de Simón, que le dan una administración africana a precio de europea, y la toma, que le mandan los mismos que la privaron de patria, y obedece. Bravo, bien. Arriba, comerciantes. Arriba, industriales y labradores. Arriba, los médicos, los pedagogos, los ingenieros, los publicistas. Arriba, los menestrales, los operarios de las fábricas, los obreros del campo. Así habló Costa en su conferencia del Círculo de la Unión Mercantil de Madrid, el 3 de enero de 1900, explicando el tema urgente necesidad de renovar el personal de la política española y modo de verificar tal renovación. Creía don Joaquín Costa que junto al personal gobernante en funciones existía otro personal gobernante en reserva, y que bastaba excitarle, para que saliera de su retraimiento. En esa misma conferencia que encontrará el lector en la obra Reconstrucción y Europeización de España, desarrollaba Costa el fundamento de sus invocaciones. A su juicio, la masa neutra había realizado lo que no hacía el gobierno, aunque era su función estudiar los grandes problemas nacionales, condensar en principios gacetables la conciencia jurídica de la nación. Todos lo recordáis, señores, asambleas y congresos agrícolas, pedagógicos, mercantiles, geográficos y coloniales, administrativos, de legislación civil, de higiene, de obreros, de católicos, de productores, de contribuyentes, abolicionistas, proteccionistas, librecambistas, y de otras muchas clases, en número tal y de tal valía, que asombrará cuando se publique en 2 volúmenes la estadística de tales actos y reuniones, y el resumen de sus pensamientos, de sus previsiones, y de sus planes. Costa creía en 1900 que los problemas españoles se hallaban resueltos en teoría, y que bastaba un esfuerzo para resolverlos en la práctica. Creía que las reformas necesarias agrícolas, políticas, sociales, económicas, coloniales, pedagógicas, etc., estaban ya pensadas, y bastaba apoderarse del poder para ponerse en condiciones de implantarlas inmediatamente. No cabrían en una galera, no arrastrarían 2 parejas de bueyes, las resmas de papel, repletas de saber práctico y positivo, que han pasado de esos congresos y asambleas, meetings y conferencias a los despachos de los ministros en 25 años, y que los ministros no se han tomado el trabajo de leer,
Y es verdad que en esos 25 años, se celebraron numerosos congresos y conferencias sobre temas interesantes. Muchos lectores se habrán sorprendido al averiguar que Costa formuló en 1880, hace 31 años, el programa de la política hidráulica, con motivo de un Congreso Nacional de Agricultura, que celebraba sus sesiones en el Paraninfo de la Universidad Central. El cronista ha tenido ocasión de advertir que en la memoria de la comisión nombrada por Alvareda en 1881 para estudiar las causas de la emigración, hay indicados numerosos remedios que serían actualmente de aplicación eficaz. Costa no se equivocaba al afirmar que en los años de la Restauración y la Regencia se había realizado una labor doctrinal política muy respetable, pero que la política activa no había sabido aprovechar ni la opinión pública tampoco. Antes de 1898 no se referían nunca las disputas políticas españolas, salvo, si acaso, en el Ateneo, a cuestiones de substancia. Solo nos ocupamos de las colonias cuando estallaron las insurrecciones. No discutíamos sobre aranceles, la acuñación de la plata, la emisión de billetes, y los préstamos de billetes al Estado por el banco, no eran objeto de debate ni por parte de los periódicos, ni por parte del pueblo. La palabra monopolio no había trascendido al pueblo. El pueblo hablaba de Cánovas y Sagasta, de carlistas y alfonsinos, de monárquicos y republicanos, de unitarios y federales, de evolución y revolución. Nos pasamos 25 años discutiendo de cuestiones de forma e ignorando hasta la existencia de los problemas de contenido. Es verdad que hubo unos cuantos españoles, Costa el primero, que estudiaron cuestiones de fondo, pero tanto ellos como sus cuestiones pasaron inadvertidas para los periódicos y para los políticos, y la inmensa mayoría de los españoles no llegamos ni siquiera a sospechar su existencia. Algunos especialistas hablaron para otros especialistas, pero ni los políticos, ni los periódicos, ni el pueblo logramos enterarnos de que no existía otra política real que la que esos señores discutían. La obra perdurable y definitiva de don Joaquín Costa consiste en haber incorporado a la vida pública española los temas substanciales de la escuela y la despensa. Sin sus talentos de orador y de escritor, no habría llegado a enterarse nuestro pueblo de que la política ha de versar principalmente sobre la escuela y la despensa. Gracias a Costa, hemos pasado del mundo de las sombras al mundo de los cuerpos. Y es que la vida de Costa, toda entera dedicada a España, se divide en dos épocas. Antes de 1898, en que se consagró a los detalles del problema español. Después del desastre, en que se dedicó al problema español en conjunto. La obra anterior a 1898 es toda ella monográfica. Derecho consuetudinario, reorganización del notariado, el Consejo de Familia en España, los fideicomisos, derecho municipal, tranvías y ómnibus, las alineaciones de calles, el conflicto hispano-alemán de la Micronesia, el comercio español y la cuestión de África, la poesía popular española, el juicio pericial, discurso pedagógico, de 1884, conferencias coloniales y africanistas. Su mayor labor antes de 1898 versó sobre agricultura, colectivismo agrario, agricultura armónica, misión social de los riegos en España, solaces de política hidráulica, proyecto de ley para la formación de un plan general de pantanos y canales de riego, viñas o cereales, el arbolado y el hombre, sobre crédito agrícola, el pueblo y la propiedad territorial, cuestión social agraria. Aquí no va sino una tercera parte de los títulos de los trabajos anteriores a 1898 referentes a los detalles de los problemas españoles. Y aún se ha dicho que lo importante en Costa era el corazón. Sin duda que su corazón fue grande, pero apenas quedó rincón de la vida colectiva española a donde no se asomara su cabeza. Al surgir la catástrofe de 1898, llevaba Costa 31 años de producción intelectual sobre los distintos aspectos del problema de España. Solo que hasta entonces se había asomado exclusivamente a los detalles.
Al enterarse bruscamente por el Tratado de París de que también había en España un problema urgente de conjunto, salió don Joaquín de sus bibliotecas, y habló al pueblo de cosas que le eran familiares y extrañas a la vez. Familiares, porque hablaba en el hogar de caminos, canales, escuelas e impuestos, y extrañas, porque hasta que habló Costa, no se había habituado a relacionarlas con la vida política. El pueblo aplaudió instintivamente, pero sin comprender lo que Costa significaba. Los periódicos abrieron sus columnas a la palabra nueva. Algunos políticos e intelectuales se pusieron a estudiar, entre asombrados y confusos. Realmente no había nadie que pudiera comprender a Costa, porque ningún español se había planteado tantos y tan diversos aspectos del problema español como los que bullían en su cabeza. Por esta causa, y no por otra, no pudo efectuarse la renovación del personal político que Costa pedía. Los políticos no llevaban en la cabeza, sino cuestiones de forma, y no perseguían en realidad, más que el poder. Las clases productoras carecían de la educación necesaria para seguir en su conjunto el programa de Costa. Los periodistas, por razón análoga, solo eran sensibles a sus apóstrofes tribunicios. Los intelectuales no se habían asomado al problema de conjunto de España. Cada uno de ellos había estudiado algún detalle, pero carecían del lenguaje común. En una palabra, la labor enorme de Costa no había sido ni asimilada ni criticada, ni depurada, ni lo ha sido después. La España que vivía en su conciencia, no vivía en las demás conciencias. Costa nos llamaba cobardes. No se hacía cargo de que no podíamos entenderle sencillamente porque éramos incultos. Europeísmo. El señor Sejador ha confundido Europa con el extranjero. Sería estúpido pretender la extranjerización de España. Lo pretendieron los afrancesados de hace un siglo. El pueblo español hizo perfectamente anatematizándolos. Querer ser francés, inglés o alemán es no saber lo que se quiere. La patria no se elige. Du Bois es francés. Smith inglés. Meyer, alemán, y yo soy español. Si Du Bois, Smith, Meyer y yo somos buenas personas, seremos buenos ciudadanos de nuestros países respectivos. Hombres por hombres, tierras por tierras, costumbres por costumbres. Me quedo con los míos, no porque sean mejores o peores, sino porque son míos. Europa no es el extranjero. La palabra Europa ha de entenderse en un sentido meramente ideal por los españoles, precisamente porque interpretada materialmente no significa nada. Geográficamente ya somos Europa. Luego, la europeización no puede tener para los españoles más que un sentido espiritual. En la pluma de Costa, Europa significaba progreso. En las plumas que han continuado su labor, Europa, más estrictamente limitada, significa ciencia, el país ideal definido por Sócrates. Los egipcios y los asiáticos habían sido ya artistas, morales y hombres prácticos. Lo estrictamente europeo es la ciencia. Cuando el señor Sejador ha combatido los artículos dedicados a Costa, porque el señor Maeztu menosprecia toda la tradición española y se encanta con todo lo extranjero, se ha olvidado de que por ser filólogo debe ser europeo. Esto es, científico, objetivo, y ha escrito a la ligera, sentimentalmente, sin hacerse cargo de lo que se trataba. Porque no se trata de que España deje de ser española y celtíbera para hacerse europea, inglesa o griega. Esta empresa carecería de sentido. Se puede ser inglés o griego y no ser europeo, porque Europa es una superestructura ideal que solamente han alcanzado unos cuantos miles de franceses, ingleses y alemanes, y algunas unidades españolas. Pero, en cambio, no se puede ser europeo sin ser al mismo tiempo francés, inglés, alemán o español, porque el ideal no vive sino en las realidades. Del mismo modo, se puede ser hombre sin ser católico, pero no se puede ser católico sin ser persona humana. Europa es, en cierto sentido, una añadidura. Ni esto siquiera. Europa es la conciencia de esta añadidura.
solo que esta conciencia es substancial. España nos está dada, Europa nos es dable. Ser español europeísta es trabajar, porque nos se ha dado lo que nos es dable. ¿Cómo realizar este ideal, sin la conciencia de lo que es Europa? Costa nos plantó Europa delante de los ojos como un ideal por conquistar. Pero antes será preciso definirlo. Definirlo era conquistarlo. Esto es lo que han hecho Ortega y Gasset. Esto es lo que hemos de hacer los intelectuales españoles. Se trata de europeizar a España. Esto es, de que siga siendo España. Pero, además, Europa. No es un cambio, señor Sejador, lo que se propone, sino una conquista, una de más. Perdóneseme la repetición. No se trata de ningún modo de cambiar de pueblo. No hay para qué. El bárbaro que me afeita en Madrid es tan bueno, o mejor bárbaro que el que me afeita en Berlín. La castellana que hila en su rueca es tan inteligente como la hilandera de Manchester que trabaje en la máquina más perfeccionada. Entre nuestro pueblo y los pueblos extranjeros hay, sin duda, grandes diferencias. Pero lo extranjero no nos conviene, porque es extranjero. Lo que nos conviene es lo europeo, precisamente porque no es extranjero, porque es ideal, y como ideal, nos es asequible. El español que trae de Alemania la costumbre de beber cerveza, es un pobre hombre. Peñero, el Montilla. Pero lo que importa de Alemania no es lo alemán, es lo que algunos, pocos, alemanes, que se encuentran en las universidades, y en el Reichstag, en las oficinas públicas, y en las redacciones, han conquistado, no a Alemania, sino a Europa. En otros términos, entre España y Francia, Inglaterra y Alemania, no hay otra diferencia que importe, desde el punto de vista de la historia universal que es el punto de vista definitivo, sino el hecho de que las clases intelectuales y gobernantes de Francia, Inglaterra y Alemania, son, además de francesas, inglesas o alemanas, más europeas que las nuestras. Perdóneme el señor Sejador, si he remachado afirmaciones que ya debieran ser moneda corriente, pero que no lo son. El señor Sejador no necesitaba que se las remacharan de este modo. Su argumento es, en realidad, más sutil del que parece desprenderse de los párrafos anteriores. El señor Sejador ha expresado en una imagen la posición de los españoles europeístas. Europa, dice, es la materia médica. España es el enfermo. Demos la imagen como buena. El señor Sejador deduce de ella, ante todo, que es preciso estudiar el enfermo. Esta es, en efecto, la posición historicista, la de Costa hasta 1898. Solo que no es la posición de los estudiantes de medicina. En vano se dice que hay enfermos, pero no enfermedades. Los estudiantes de medicina empiezan por estudiar enfermedades y luego aplican la materia médica a los enfermos. Y no podrían proceder de otro modo, porque una enfermedad es cognoscible, pero nunca se llega a conocer bien a un enfermo. Lo primero es el estudio de la enfermedad. Lo segundo, el del enfermo. Sin conocer la enfermedad, no hay posibilidad de conocer al enfermo. Sin la historia universal, la de un país determinado carece de sentido. Por esto decíamos en el primero de los artículos dedicados a Costa que la cuestión que se debate es la primacía de la psicología o de la lógica, la misma que en pedagogía discuten los partidarios de Herbart y Pestalozzi. Herbart quería conocer a cada alumno para adaptarse a su espíritu. Pestalozzi alzaba ante los alumnos las cosas objetivas. ¿Quién tenía razón? El maestro ideal será, naturalmente, el que conozca tan perfectamente a cada uno de sus alumnos, como la materia que trata de reseñar. Pero ese maestro no existe. Y entre un maestro de gramática que no sepa gramática, pero que se entienda bien con sus alumnos, y otro que sepa gramática, pero que se adapte medianamente a sus capacidades, no cabe duda de que, para los efectos de enseñar gramática es preferible el que la sepa. Nadie conoce mejor a un hijo que su madre, y sin embargo, cuando el hijo se enferma llama a un médico, que le conoce mucho menos,
pero que conoce mejor que ella las enfermedades. Es posible que el artículo del señor Sejador lo haya suscitado la impresión desagradable que le haya causado el ver reducir a segundo término el valor de las investigaciones históricas y costumbristas. Tal vez guste el señor Sejador, catedrático y filólogo, de ponderar la importancia de su asignatura. Hay que curarse de esta debilidad. Nadie me gana en amor al periodismo. Pero nadie me hará afirmar que los artículos de periódico tienen la misma importancia para la vida cultural que las investigaciones filológicas. Hay filólogos buenos y malos, como periodistas. Pero el periodismo es función de tercero o cuarto término, si se compara con la filología. Y las investigaciones filológicas o históricas, en la misma distancia cotejadas con las filosóficas y las matemáticas, que son necesarias. También son necesarios los sueltos de periódico. Necesitamos de filólogos, entre otras cosas, para conocer el sentido que da el pueblo a las palabras. Ahora, por ejemplo, se vuelve a predicar el humanismo en los centros culturales de Europa. Pero los pueblos del norte entienden normalmente por humano lo superior, lo que nos diferencia de los animales. Ello depende de su tradición panteísta, de sus leyendas, de sus fábulas, en que se concede a la naturaleza y a los animales un sentido espiritual que las tradiciones y leyendas de España no les conceden. El pájaro que habla y el agua que canta son tradiciones más bien septentrionales, y por eso lo humano significa en los países del norte algo muy parecido a lo que en España entiende el pueblo por divino. Eso es muy humano, decimos en España cuando un político asciende indebidamente a un allegado. Por eso cuando se habla de humanismo, conviene tener en cuenta el sentido que da el pueblo a la palabra para hacernos entender. Pero lo primero es saber de lo que se habla. Lo importante es alzarse al nivel de las cosas objetivas. Lo inmediato es hacer comprender a nuestras clases intelectuales el ideal de Europa. Europa como ciencia, Europa como historia universal, Europa como productora de las obras máximas creadas por los hombres, Europa como ideal, Europa, no el extranjero, no Roma, como quieren los ultramontanos, no Francia, como querían los primeros Borbones, no Alemania, como quiso Carlos V, sino Europa, el mundo objetivo. Europa, de nuevo, conquistada por España, para España y para el mundo. Porque ya fue España 2 veces Europa en los tiempos de Séneca y de Trajano, y en el siglo XVI. Solo que en el siglo XIV nos tocó defender las ideas del siglo XIII, y ello fue causa de nuestros descalabros. Mientras que ahora queremos que la España del siglo XX sea Europa, pero con las ideas del siglo XXI. Fin.